Buenos días, Dios les bendiga, ¿cómo están? Bien. Bendecidos, qué bueno. Pues sean todos bienvenidos a este servicio, nuestro servicio general de este día 11 de junio, domingo 11 de junio del año 2023. Pues vamos a continuar con nuestra serie acerca de conociendo a Dios. Este es nuestro siguiente tema. El tema de hoy va a ser la justicia de Dios. Va a ser un tema, son temas muy complejos, muy delicados, muy extensos, y a veces como que resumir estos temas o hablar de los atributos de Dios en un solo mensaje, pues sí resulta un poquito complicado resumir tanto de Dios. Pero miren, les voy a pedir que por favor abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis. Vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 16, por favor, Apocalipsis 16. Vamos a leer el versículo 5. Apocalipsis 16, versículo 5. ¿Lo tienen? Amén. Bueno, dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: yo oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Vamos a orar. Señor, te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, nos ilumine nuestro entendimiento, que seas tú, Señor, poniendo tus palabras en mis labios. Señor, dame gracia para explicar, para desarrollar el mensaje, y que los corazones de mis hermanos, de las personas que escuchan este mensaje que tú has puesto en mi corazón, Señor, que en verdad penetre en ellos, en su mente, en su corazón, Señor, y pueda, Señor, quitarles las vendas y puedan ver la luz verdadera de tu verdad, Padre. Te lo pido con todo mi corazón en el nombre de Jesús. Bien, hermanos. Bien, si de alguna manera, mis hermanos, nosotros decimos que conocemos a Dios, entonces debemos saber y entender algo muy importante: que Él es absoluta y perfectamente justo. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Amén. Dios es perfecta y absolutamente justo. Si nosotros decimos que conocemos a Dios, esto tiene que ser algo que lo debemos entender y comprender de una manera así perfecta, ¿sí? Ya que si nosotros o cualquiera de nosotros tiene o se forma un concepto equivocado acerca de los atributos de Dios o de este atributo de Dios, de la justicia de Dios, va a hacer que sus otros atributos se vean disminuidos y que no sean apreciados correctamente, provocando esto que tengamos una idea errónea de quién es Dios en realidad, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros entendamos y tengamos muy presente que Dios es absoluta y perfectamente justo, ¿okay? Pero entonces, ¿cómo la justicia, ¿sí?, esta justicia de Dios funciona? ¿Cómo es que la justicia se presenta o desarrolla a Dios ese carácter, esa esencia en su carácter acerca de la justicia, y cómo la aplica a Dios? ¿Se me explicó? O sea, ¿cómo es que funciona? ¿Cómo se presenta o se manifiesta la justicia en el carácter de Dios y cómo la aplica a Dios? Bueno, para ir entendiendo un poco más este punto de la justicia de Dios, es importante, mis hermanos, comenzar por definir los términos, ¿sí? Miren, en los versículos que acabamos de leer, dice: yo vi al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, ¿sí? O sea, justo eres tú, oh Señor. Y en la última parte, en el versículo 7, dice: también escuché a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. ¿Sí? Fíjate nada más, o sea, la verdad es de que esa expresión, esa frase, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos, está fuerte, está muy penetrante, y de verdad yo creo que hasta la deberíamos de pegar, de escribir aquí en alguna de las paredes de la iglesia, porque está diciendo ciertamente, sin lugar a dudas, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos.
Y fíjense, esa palabra juicios que aparece ahí proviene de la palabra griega crisis, con K, de donde se deriva también la palabra crisis, con C, como la conocemos todos nosotros, ¿verdad? Y la palabra crisis significa, escuchen, fíjense mis hermanos, significa decisión, significa ley divina, significa juicio, justicia y significa separar. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el versículo de Apocalipsis? Dice, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, si tus decisiones son justas y verdaderas. Ciertamente, Dios Todopoderoso, tu ley divina es justa y verdadera. Sin lugar a dudas, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios, tu justicia es verdadera y justa. Tu manera de separar las cosas, lo justo y lo injusto, lo bueno y lo malo, Señor Dios Todopoderoso, es verdadero y justo. Ahora, qué casualidad, bueno, no es casualidad, pero qué curioso, mis hermanos, que la palabra crisis, ¿sí?, signifique decisión, ley divina, juicio y separar, ¿sí? O sea, ¿a qué me refiero? Y esto es abriendo un paréntesis en el tema. ¿Qué es una crisis? Es un proceso de transformación en el cual no se puede mantener un sistema o una forma que ya está establecida. O sea, es un cambio que experimentamos. O sea, qué curioso o qué casualidad o que las crisis que a veces atravesamos nosotros, ¿sí?, las personas, crisis emocionales, crisis en el matrimonio, crisis nerviosa, crisis financiera, o sea, cualquier tipo de cambio que exista en tu vida, en las cosas en las cuales funcionas, qué curioso que sea parte de nuestras decisiones. ¿Sí me explico? Muchas de las crisis que nosotros atravesamos en esta vida son producto de nuestras decisiones, ¿sí? Es producto de tu ley, la forma en cómo tú has decidido llevar tu vida. Si muchas de las crisis que atravesamos es por la manera en cómo nosotros vemos la vida, la calificamos, la juzgamos y cómo aplicamos nuestra manera de pensar en las cosas que hacemos. Muchas de las crisis que atravesamos es por la forma en la que nosotros separamos lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto. Entonces, muchas veces las crisis que atravesamos todos nosotros, ¿sí?, pueden ser provocadas por nuestras decisiones, por nuestra manera de vivir, la forma en la que nosotros hemos decidido vivir, la manera en cómo vemos las cosas y las juzgamos, ¿sí? Muchas veces ni siquiera pueden ser pruebas que Dios nos manda, simplemente son las consecuencias de tus decisiones, esas crisis por las cuales tú estás pasando, ¿verdad? Pero bueno, también dice aquí el versículo que los juicios, o sea, los pensamientos, las decisiones, la ley de Dios, ¿verdad?, son justos y verdaderos. Y parte de estas definiciones que acabamos de leer dice que son juicio y justicia, ¿verdad? Los pensamientos, la ley, o sea, los juicios de Dios son juicio y justicia. Miren, acompáñenme al Salmo 89. Salmo 89, en el versículo 14. ¿Lo tienen? Salmo 89, versículo 14. Amén. Dice aquí el salmista, juicio y justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Y en el Salmo 97, 2 dice, juicio y justicia son el cimiento de su trono. A ver, aquí vemos, ¿sí?, en estos dos salmos, vemos algo similar, ¿verdad? Una expresión que se repite en estos dos salmos, que es juicio y justicia son el cimiento de tu trono. ¿Ok? Justicia, mis hermanos, esa palabra se enfoca, su significado se enfoca en un aspecto legal, en el derecho, pero también en un aspecto moral. Y habla de equidad, de rectitud y de honestidad. ¿Ok? ¿Sí? La palabra juicio, esta palabra, su significado se enfoca en el aspecto de la función, es decir, de gobernar o de juzgar como lo hace un juez. Aquí,
¿Sí? Esta palabra en su raíz etimológica significa perdonar, restablecer o castigar, es decir, pronunciar la sentencia. Entonces, el juicio, la justicia se enfoca en el aspecto legal, en el derecho que se tiene y en el aspecto moral. Y el juicio es cómo se aplica esa ley. ¿Sí me explico? Ahora, dice aquí que juicio y justicia y juicio son el cimiento de tu trono. ¿Qué significa? Bueno, como podemos notar, estas dos palabras, justicia y juicio, son equivalentes, o sea, están unidas, van juntas, están casadas, no se pueden separar. Entonces, decir que Dios es justo o que la justicia de Dios es un hecho, es indicar que hay integridad y rectitud en Dios. ¿Sí? Es decir, dice el Salmo, justicia y juicio son el cimiento del trono. ¿Qué está diciendo? Que Dios estableció su reino, su poder, su majestad, su soberanía. ¿Sí? Dios estableció como fundamento de lo que Él es la justicia y el juicio, es decir, la honestidad, la integridad, la rectitud legal y moral. ¿Sí me explico? Entonces, vean mis hermanos cómo es extensa la justicia de Dios. Entonces, mencionar que Dios es justo es afirmar que Dios es imparcial y moralmente recto, íntegro, honesto. ¿Sí? O sea, Dios es imparcial, es decir, que Dios no tiene preferidos. ¿Sí? Dios es imparcial en aplicar su justicia, en gobernar, en ser ese juez. Él es imparcial, ¿sí? Y es moralmente recto. Es decir, Él aplica la ley y el derecho de una manera justa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esos fueron los cimientos, el fundamento de su trono, de cómo Él estableció ese derecho. Miren, acompáñenme a Ezequiel, al libro de Ezequiel, capítulo 18. Vamos a estar viendo varios versículos, hermanos, así que ahí vamos a Ezequiel 18, versículo 21, Ezequiel 18. 18. ¿Okay? Cuando lo tengan me avisan. Amén. Ezequiel 18, versículo 21. ¿Listos? Bien. Dice, fíjense, vamos a leer. Dice, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos, mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijeres, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? ¿Sí? Versículo 30. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. A ver, mis hermanos, aquí en verdad, vemos que Dios reprende y advierte al pueblo de Israel de una manera muy seria. O sea, estas palabras son fuertes. Lo que le está diciendo el Señor al pueblo de Israel, en realidad, mis hermanos, es algo muy fuerte, muy, muy serio. Porque vemos que se nos presentan, o se nos tipifican dos personas, ¿sí? Uno es el impío que se aparta de sus malos caminos y comienza a hacer justo, dice, y si hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Es decir, una persona que se arrepiente de su vida, de cómo vive, y comienza a obedecer o comienza a tomar en su vida la justicia de Dios, los caminos de Dios, la ley de Dios, las decisiones de Dios, las hace suyas y comienza a vivir conforme a Dios le está estableciendo.
¿sí? Y dice que todas sus transgresiones que cometió anteriormente no le serán tomadas en cuenta por la justicia que hizo, o sea, es decir, por ese cambio de vida que él decidió hacer. Pero también se nos presenta a otra persona que dice, mas si el justo se apartara de su justicia conforme a todas las abominaciones que hizo, fíjense la pregunta que hace, ¿vivirá él? ¿Vivirá él? O sea, ninguna de las justicias que hizo le serán tomadas en cuenta por su rebelión, ¿sí? Por sus pecados, morirá. Es decir, mis hermanos, aquí se nos está presentando aquellas personas que se arrepienten y que comienzan a vivir conforme a la palabra de Dios, conforme a la justicia de Dios, conforme a la ley divina, conforme a la manera de pensar de Dios, ¿verdad? Comienzan a vivir sus vidas en obediencia a Dios. Pero también se nos habla de personas que conocían a Dios, que, por ejemplo, cristianos, que vivían bien delante de Dios, que servían a Dios, que agradaban a Dios, que obedecían a Dios, pero por alguna razón en sus vidas se apartaron y comenzaron a pecar y se alejaron. Y dice Dios, ¿vivirá él? O sea, ninguna de sus justicias, es decir, por mucho que tú hayas hecho buenas obras, o hayas obedecido tanto al Señor, o hayas sido fiel, entonces, o sea, de nada te va a servir, ¿sí? De nada te va a servir. Y vamos a ver por qué, porque Dios es justo, ¿sí? Dios es justo, y dice el versículo 25, y si dijeres, ¿no es recto el camino del Señor? Hay personas, mis hermanos, que cuando se apartan, cuando se alejan de los caminos de Dios, tienen la osadía o la falta de respeto todavía de criticar a Dios y formar argumentos como los que dice aquí. Dice, porque, y si dijeres, o sea, si llegaras a pensar y llegaras a expresar todavía de que te apartaste de Dios, ¿sí? Tú llegaras a pensar, no, no es recto el camino del Señor, es decir, los caminos de Dios no son justos, ¿sí? Dios no es justo. ¿Sí? Si tú llegaras a pensar cosas como esas, dice Dios, dice, escuché en casa de Israel, dice, ¿no es recto mi camino? Te pregunta el Señor. O sea, ¿piensas que mi justicia no es buena, no es correcta? ¿Piensas que mi ley no es correcta? ¿Piensas que mis decisiones no son verdad y justas, verdaderas y justas? Eso es lo que nos está preguntando el Señor. Si acaso tú piensas que no es recto mi camino, o sea, que mis caminos, mis decisiones, mi ley no es justa. O sea, ¿le estás diciendo a Dios, Dios, tú no eres justo? No, dice el Señor. Dice, más bien nos voltea la pregunta y dice, ¿no son vuestros caminos torcidos? O sea, mis hermanos, en verdad, reflexionemos. ¿Sí? No podemos decir que Dios es injusto. ¿Sí? No podemos achacarle a Dios nada de injusticia, porque Él es justo totalmente. Más bien nuestros caminos son los torcidos, nuestra manera de pensar, nuestras decisiones. Por eso las crisis que atravesamos son producto de nuestras decisiones, de la manera de vivir que nosotros hemos decidido llevar, ¿sí? O sea, nuestros caminos son los torcidos, nuestro corazón, dice la Biblia, que es engañoso y perverso, nacimos torcidos y nos engaña, ¿sí? Y llegamos a pensar que no, lo que me está pasando es porque Dios no es justo. O sea, jamás, mis hermanos, de verdad tratemos de expresar algo así, ¿sí? No, Señor, tú no eres justo. No, Señor, tus caminos no son rectos. Porque Dios te pregunta, más bien, ¿no serán tus caminos los que están torcidos? O sea, Dios no puede tener caminos torcidos porque Él es perfecto. Él es perfecto, ¿sí? Él es justo. Y vamos a ir viendo, fíjense, en estos versículos que leímos se utiliza mucho las palabras injusticia, iniquidad, impío, ¿verdad? Y estas tres palabras, mis hermanos, de alguna manera nos enfocan o nos dan un ejemplo, no es un ejemplo, más bien nos intentan decir que una persona no es recta y no es ecuánime moralmente, ¿sí? Es decir, que al contrario, esta persona está torcida en sí misma, ¿sí? Cuando en estos versículos dice el impío, el injusto, el inicuo, nos habla de una persona que moralmente no es ecuánime,
no es íntegra, no es recta, sino al contrario, que está totalmente torcida. La palabra juicio, de la manera en cómo se utiliza en estos textos, es la manera en cómo se aplica la justicia en una situación moral, favorable o desfavorable. Porque si vemos los ejemplos, está el impío que se arrepiente y la justicia se le aplica de una manera favorable. Pero está el otro, el justo, que se aparta, ¿sí? Y comienza a hacer abominaciones ante Dios, entonces se aplica la justicia de una manera desfavorable, ¿sí? Entonces, cuando Dios juzga a una persona, mis hermanos, lo hace con la intención de traer justicia a su vida, ¿sí? Por nuestro bien. O sea, la intención de Dios, cuando Dios juzga a alguien y aplica su justicia, es con el único propósito, ¿sí? De traernos bien, de arrepentirnos, ¿sí? Esa es la única razón por la cual Dios aplica la justicia a alguien, para que nos arrepintamos, para que nos demos cuenta que nuestros caminos son los torcidos. Dios aplica su justicia, mis hermanos, a la vida moral de la manera como el hombre la ha creado, y si los caminos del hombre que ha creado son rectos, ¿verdad?, la justicia le va a favorecer. Pero si los caminos que el hombre ha creado son torcidos, pues es natural, es obvio que Dios lo va a juzgar y va a aplicar una sentencia. ¿Sí me explico? Fíjense, el Salmo 7, yo se los leo. El Salmo 7, versículo 9 dice: porque el Dios justo, fíjense lo que escribió David, el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Versículo 11 dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Sí? Sí, fíjense, de nuevo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón, ¿ya ven? Dios es justo, mis hermanos, y Él va a probar nuestra mente y nuestro corazón. Él va a examinar lo que hay en tu corazón, tus pensamientos, tus decisiones, tu vida, cómo la llevas. O sea, Dios nos va a examinar porque Él es justo, y de ahí Dios, pues si tus caminos son rectos, son íntegros, pues la justicia te va a favorecer. Pero si tú vives en pecado, sin arrepentirte, vives como quieres, pues la justicia de Dios no te va a favorecer mucho. ¿Sí? Dice aquí: mi escudo está en Dios, que salva a los rectos del corazón. El 11, mis hermanos, Dios es juez justo. ¿Sí? Vean, ahí, o sea, muchos teólogos, mis hermanos, tanto cristianos como judíos, están de acuerdo en que se refieren a la justicia de Dios como uno de los atributos de Dios. Y eso es verdad, ¿verdad? La justicia es uno de los atributos de Dios, es parte de la esencia de Dios. Y dicen que Dios es justicia y que Dios actúa justamente, pero no porque alguien se lo exija o lo obligue, alguien de fuera, sino que Dios, ¿sí?, actúa de esta manera porque Él es justo. ¿Sí? Porque Él es justo, porque es parte de su esencia. Es decir, la justicia no es algo que Dios tiene, la justicia es algo que Dios es. Él es la justicia, Él es justo. Así como Dios es amor, como Dios es bondadoso, que leímos hace 8 días, Dios es justo, mis hermanos. ¿Sí? Entonces, fíjense, pero posiblemente nosotros hemos escuchado, o nosotros mismos alguna vez hemos expresado algo como: si Dios es justo, entonces debería de hacer esto o aquello. Si la justicia de Dios fuera buena, ¿por qué pasa esto o por qué pasa el otro? ¿Verdad? Lo hemos escuchado, o posiblemente lo hemos expresado en algún momento nosotros. Pero hay que entender una cosa, hermanos. El ser humano, en su lenguaje, en su manera de hablar, en su manera de expresarse, vacila y titubea mucho cuando intenta describir a Dios. ¿Sí? El ser humano vacila, titubea, muchas veces no tiene, y más cuando esas palabras o esas expresiones salen de un corazón y una mente torcida. ¿Sí? O sea, titubean y dicen y hablan y ni siquiera saben lo que están diciendo cuando tratan de describir a Dios. ¿Por qué? Porque su mente y su corazón está torcida. Solamente alguien que en verdad entiende y conoce a Dios, ¿sí?, se va a expresar de la manera como se expresó David en el Salmo 7, 9, 11. El Dios justo. ¿Sí? O sea, alguien que conoce a Dios se expresa así, sencillo. Dios es justo, Él prueba la mente y el corazón, Dios es el juez justo y Dios está enojado contra los pecadores.
¿sí? Pues, sin embargo, los rectos de corazón entienden y conocen que Dios es su escudo, es su fortaleza, es su protector, es el que los cuida, el que los bendice. Fíjate qué diferencia hay entre alguien que, las palabras de alguien que entiende y conoce a Dios y alguien que está torcido en sus razonamientos e intenta decir y hablar de Dios y dice puras tonterías, ¿sí? Vacila, titubea y no sabe describir a Dios porque no lo conoce. ¿Sí me explico? Entonces, vamos a Deuteronomio, vamos a ver otro ejemplo. Aquí en Deuteronomio, para que nos ayude, nos ilustre un poquito más acerca de esta justicia de Dios. Deuteronomio 32, versículo 3. Deuteronomio 32, 3, ¿lo tienen? Amén. Dice, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Él es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. ¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No Él es tu Padre que te creó? Él te hizo y estableció. ¿Ah? Fíjense, estas palabras también son fuertes, hermanos. ¿Sí? Estas palabras también son fuertes, son profundas y son dignas de que en verdad las recapacitemos, las reflexionemos en nuestro corazón. ¿Sí? Dice el versículo 3, porque el nombre de Jehová proclamaré. Si el nombre de Jehová lo vamos a anunciar, lo vamos a proclamar. Dice, engrandecer a nuestro Dios. Hace 8 días estudiamos la palabra engrandecer. ¿Alguien se acuerda qué significa engrandecer? ¿Sí? No. Pues engrandecer significa ver a Dios tal y como es Él. Así, tal y como es Él. ¿Sí? Ver a Dios de la forma tal y como es Él. Entonces dice el versículo, porque el nombre de Jehová proclamaré, lo vamos a anunciar, y veremos a nuestro Dios tal y como es Él. Versículo 4, fíjense cómo lo vemos. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y recto. Lo que nos está diciendo este versículo 4, mis hermanos, es que en Dios no hay injusticia. ¿Sí? En Dios no hay iniquidad. En Dios no hay ilegalidad. En Dios no hay inmoralidad. ¿Sí? Lo que nos está enseñando este versículo 4 es que Dios nunca engaña al que confía en Él. ¿O alguna vez te ha engañado Dios? Dios nos habla con la verdad, te guste o no te guste. ¿Sí? Lo que nos está enseñando este versículo 4 es que Dios nunca perjudica al que ruega su justicia y que Dios nunca es cruel con el que se refugia en su misericordia. Lo que nos enseña es que, ¿por qué? Porque Él es justo y recto, dice aquí. Él es justo y recto. Recuerden, Él es íntegro en todos sus caminos. Él es justo, sus pensamientos, sus decisiones, su ley es verdad y es justicia. Entonces, más bien, mis hermanos, aquí hay que entender algo muy importante. No podemos achacarle a Dios ninguno de nuestros pecados. Si no podemos echarle la culpa a Dios por ninguna de nuestras crisis. No podemos echarle la culpa a Dios por la manera en como nosotros hemos decidido vivir o actuar. ¿Sí? Ya que como dice el versículo 5, la corrupción no es suya, ¿ya ven? La corrupción no es de Dios. ¿Sí? ¿De quién es la corrupción? De sus hijos es la mancha, dice aquí. De sus hijos es la mancha. ¿Sí? Nosotros somos los que nos corrompemos, no Dios. Dios es justo, dice David, pues justo, el Dios justo es Dios. ¿Sí? Él no se corrompe. Sus caminos son rectos, dice. Hace rato leímos una pregunta, ¿es acaso mis caminos son torcidos? No. Nosotros somos los que nos corrompemos. Dios es justo, mis hermanos. Él es santo. Más bien somos nosotros los que nos desviamos. Somos nosotros los que nos perdemos en nuestros delitos y pecados. Pero Dios no, de nosotros es la mancha. Así que si consideramos esto, nos ponemos a pensar en esto, mis hermanos, imagínate qué deshonroso, ¿sí? Qué deshonroso
es para Dios? ¿O qué deshonroso será para Dios? ¿Y cuánto daño hace al testimonio del cuerpo de Cristo que sus hijos dejen mucho que desear? ¿Sí? Que como hijos de Dios dejemos mucho que desear. ¿Sí? Por ejemplo, no sé si alguna vez tú te has sentido deshonrado o decepcionado de alguno de tus hijos. ¿Sí? Por ejemplo, que te hayas sentido deshonrado o decepcionado porque te llamaron de la escuela de que tu hijo se portó mal, hizo muchas travesuras y dijo groserías. No sé si te has decepcionado o te has sentido deshonrado porque alguna vez a tu hijo lo descubrieron robando, ¿sí? O porque descubriste que tu hijo ya toma, fuma o usa drogas, ¿sí? O porque te desobedece simplemente, que no te hace caso y se pone rebelde contigo. ¿Alguna vez te has sentido deshonrado, decepcionado por esto? ¿Por qué? Porque son cosas a las que tú nunca le enseñaste, son cosas que tú tratas de evitarle. Tú le estás inculcando un buen ejemplo, lo estás tratando de guiar por el buen camino y de repente se corrompe, ¿sí? ¿Te has sentido decepcionado, deshonrado? ¿Sí, verdad? ¿Sí? Y sientes feo, porque dices, es que eso yo no se lo enseñé, ¿qué le está pasando? O sea, y te sientes triste y te pones a pensar, ¿por qué lo hace? ¿Por qué será si yo no le he dado ese ejemplo? ¿Sí? O sea, te sientes de muchas formas. Bueno, pues ahora imagínate Dios, cómo se ha de sentir cuando sus hijos dejan mucho que desear. ¿Sí? ¿Cómo deshonramos? ¿Qué decepción le causamos a Dios y al testimonio del cuerpo de Cristo cuando sus hijos no se aplican en las cosas de Dios? ¿Sí? Dice aquí que eran una generación torcida y perversa, es decir, que actuaban en rebeldía, eran rebeldes contra Dios y contradecían lo que Dios había prohibido. ¿Y por qué contradecían lo que Dios había prohibido? ¿Por qué hacían eso? Pues precisamente porque estaba prohibido. ¿Sí? O sea, tú cuando le dices a un niño, no agarres eso, parece que le dices, agárralo. Cuando le dices, no hagas aquello, parece que le dices, ve y hazlo. ¿Sí? O sea, muchas veces lo que está prohibido nos causa curiosidad, nos causa tentación, ¿sí? Por ejemplo, muchas veces puede ser que tú nunca hayas engañado a tu esposa o a tu esposo y todos tus compañeros sí, y te dicen, ay, ¿a poco? Pues, y tú te enteras que todos de alguna manera han cometido un acto de infidelidad y tú te pones a pensar, ¿qué se sentirá? O sea, yo sé que está prohibido por Dios, pero ¿qué se sentirá hacerlo? O sea, por dar un ejemplo, ¿sí? Y muchas veces lo que está prohibido nos llama la atención, se nos hace curioso, quisiéramos probar, ver qué se siente, ¿sí? ¿Por qué? Porque el pecado es atractivo. El pecado es atractivo. ¿Qué le dijo Dios a Adán y Eva? De ese árbol no coman. Pero dice que el fruto de ese árbol era atractivo a los ojos, o sea, se antojaba, ¿verdad? Pero ellos sabían que no se lo debían comer. ¿Y qué pasó? Solamente bastó que alguien les diera un empujoncito para que cayeran en desobediencia. Entonces, así pasa, mis hermanos, ¿sí? Ellos eran una generación torcida, rebelde, ¿sí? Que contradecían lo que Dios había prohibido y lo hacían porque se les daba curiosidad y se les hacía atractivo. Así es el pecado. El pecado es atractivo. Pero fíjate cómo termina esta porción de las Escrituras, mis hermanos, con la siguiente pregunta. Dice, ¿así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿Así le pagas a Dios? La palabra pagar, mis hermanos, nos habla de tratar a alguien bien o mal. Es el trato que tú le das a una persona, ya sea que lo trates bien o lo trates mal. La palabra pagar también habla de darle un beneficio, de darle un mérito, de darle un valor a algo o a alguien. Pero también habla de detestar a algo o a alguien. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, como hijos de Dios, ¿cómo le estamos pagando a Dios? ¿Sí? ¿Cómo le estamos pagando a Dios? ¿Sí? O sea, es decir, ¿cómo le estás pagando? Le estás pagando a nuestro Creador, al que te hizo, dice aquí. ¿Cómo le estás pagando al que te hizo? ¿Le estás valorando, le estás dando el mérito a tu Redentor? O sea, ¿realmente le estás dando ese valor, ese beneficio, ese lugar a tu Redentor, al que te compró, al que nos compró con precio de sangre?
¿Sí? ¿Cómo le estás pagando a aquel que te santificó? ¿Le estás dando su lugar, su mérito, el valor a aquel que te santificó, aquel que te regeneró, ¿sí? Al que te ha dado vida eterna y que mora en nosotros? ¿Cómo le estamos pagando? O al contrario, ¿lo estamos detestando? O sea, realmente es bueno para reflexionar, mis hermanos. ¿Sí? ¿Te has vuelto rebelde? No sé, ¿cómo vives? ¿Sí? Pero piensa y reflexiona en esta pregunta. ¿Cómo le estás pagando a Dios? ¿Cómo lo estás valorando? ¿Sí? ¿Le estás dando su beneficio, su mérito a aquel que te salvó? ¿O simplemente te es indiferente y lo estás detestando? ¿Sí? Entonces, hemos visto algunos ejemplos, algunos pasajes, mis hermanos, donde el pueblo de Dios se rebeló, ¿verdad? Despreciando sus leyes, no le dieron el valor, el mérito, ¿sí? No obedecieron lo que no valoraron lo que Dios les había ordenado y enseñado. ¿Y estos qué hicieron? Se desviaron, se rebelaron, se corrompieron en sus delitos y pecados. Exactamente como hasta el día de hoy el hombre lo sigue haciendo. ¿Sí? Porque vemos en el día de hoy, mis hermanos, que el hombre sigue despreciando a Dios. ¿Sí? El hombre no le da el valor, el mérito a Dios, aunque vayan a las iglesias, a cualquier iglesia. ¿Sí? Pueden ir a la iglesia el domingo, ¿sí? Salir de la iglesia y continuar sus vidas de rebeldía, torcidas, desviados, sin darle el valor real a Dios, detestando a Dios. ¿Sí? Así hasta el día de hoy sigue habiendo eso. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de eso? Miren, en Colosenses, capítulo 3, versículo 25. ¿Sí? Fíjate lo que dice el Señor. Dice, mas el que hace injusticia, ¿qué dice? Recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. ¿Sí lo ves? O sea, puedes vivir como tú quieras. Puedes elegir la vida que tú prefieras. Puedes vivir despreciando y detestando a Dios. Puedes seguir sin darle el valor, el mérito, el lugar a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios, a lo que Dios es, a sus atributos. Puedes seguir haciendo lo que tú quieras, ¿verdad? Seguir desviándote, corrompiéndote. Pero dice aquí en Colosenses 3:5, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere. ¿Por qué? Porque no hay acepción de personas. ¿Qué significa? Que para que veas que Dios es imparcial. ¿Sí? Dios es imparcial. ¿Sí? Él es un juez justo, ya lo vimos. ¿Sí? Su ley es perfecta, es justa, es verdadera. ¿Sí? Y para Él no hay acepción de personas. Es decir, para Dios, ¿sí? A Dios no le interesa si eres blanco, moreno, chino, de la nacionalidad. A Dios no le importa nacionalidad, condición social, estatus económico. A Dios no ve esas cosas. ¿Sí? Para Él no hay acepción de personas. La persona que vive en injusticia recibirá su injusticia. ¿Por qué? Porque ya vimos que Dios es un juez justo, es decir, que su ley, Él aplica el derecho, la legalidad y la moral de una manera justa. ¿Sí? Entonces, una base importante o un fundamento importante, mis hermanos, para comprender cómo Dios aplica su justicia es entender cuál es el estado espiritual del hombre. Si tienes que entender cuál es tu estado espiritual, cómo está tu vida espiritual. O sea, vas en caminos de rectitud, aplicas la justicia como Dios te manda, ¿sí? O sigues en tus caminos perversos y torcidos. Hay que entender cuál es y aceptar y reconocer cuál es nuestra condición espiritual para poder entender la justicia de Dios. Romanos, por ejemplo, Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Y en Romanos 1:8, fíjate lo que dice, hermano. Romanos 1:18. Fíjate, ¿qué dice Romanos 1:18?
Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Ves? O sea, Dios aplicará la justicia de una manera correcta, perfecta. ¿Sí? ¿Qué quiero decir, mis hermanos? Que Dios dará el pago al hombre pecador como el gran juez que es. ¿Sí? Y Dios, a comparación de los jueces de este mundo, que muchos se corrompen, muchos son corruptos, se dejan sobornar, les gusta recibir el cohecho, la mordida. Al contrario de los jueces de este mundo, no todos, pero la gran mayoría son corruptos, Dios es incorruptible. ¿Sí? Dios es incorruptible. O sea, hay que considerar y entender todos esos detallitos, hermanos, del carácter de Dios. Dios es incorruptible. ¿Qué dice Deuteronomio 10:17? Yo se los leo. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. ¿Ves? O sea, Dios es el Dios justo, ¿sí? Que no hace acepción de personas, que vemos que es imparcial y que es incorruptible, es decir, que no toma cohecho, no acepta mordidas. O sea, imagínate que una persona que de repente peca y le diga a Dios, Dios, pues ya pequé, ya cometí esto, no me o ¿cuánto para que no me juzgues tan mal? ¿Cuánto para que no seas tan riguroso conmigo, Señor? Para que no me vaya mal en mi trabajo, para que no tenga consecuencias graves. ¿Cuánto quieres, Señor? O sea, imagínate, o sea, Dios es incorruptible, no toma cohecho. ¿Por qué? Porque Jehová es justo y ama la justicia. Salmo 11:7. Dios es justo y ama la justicia. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, ¿sí? Realmente tenemos que comprender y entender y aceptar que Dios, ¿sí? Nuestro Dios, es justo en su totalidad. ¿Sí? O sea, que a lo mejor el ser humano tenga sus ideas, sus pensamientos, se empiece a hacer ideas o conceptos de Dios, pero muchos de ellos son equivocados, son torcidos, porque no conocen ni entienden a Dios. Ya vimos que un hombre que conoce y entiende a Dios, ¿sí? Realmente sabe expresarse acerca de los atributos de Dios. Entonces, a pesar de que no hay un hombre, porque no hay nadie que no haya pecado, porque todos pecamos, y a pesar de que todos los pecadores estén sujetos al castigo divino, fíjate cuán grande es el amor de Dios, que Dios ofrece una alternativa al hombre al regalarle la vida eterna. ¿Sí? O sea, ve la justicia de Dios, hermano. O sea, hasta dónde alcanza. A veces a veces es muy difícil comprender todo esto. Pero ves cómo dentro de esa justicia de Dios, Dios le da una alternativa al pecador y le da la vida eterna. ¿Sí? A todo aquel que cree en Jesús como su Salvador. En verdad esto nos lleva a tratar de conceptuar, de analizar, de entender cómo Dios, siendo un juez justo, que no acepta cohechos, que es incorruptible, que sus caminos son de rectitud, de integridad, ¿cómo puede dar ese juez justo a alguien que es pecador el regalo de la vida eterna? O sea, ¿sabes por qué? Porque la justicia de Dios no impide que se manifieste su gracia. ¿Sí? La justicia de Dios no impide que se manifieste su gracia. Entonces, Dios anula, es decir, Dios, al ser tan justo, anula su gracia. ¿Ustedes creen que la justicia de Dios pueda anular la gracia de Dios? Por supuesto que no, mis hermanos. Al contrario, si no entendemos la justicia de Dios y no entendemos la santidad de Dios, no vamos a entender la gracia de Dios. Es importante entender que todos los atributos de Dios trabajan de una manera sincronizada, perfecta, porque Él es Dios. ¿Sí? Gracia, ¿qué es la gracia, mis hermanos? Sí, es un regalo, exacto, es recibir algo que no merecemos, es recibir un favor que no merecemos, y ese regalo no se puede obtener por nuestros propios esfuerzos, ¿verdad? Eso es la gracia de Dios. Miren, ahí en Romanos, en el capítulo 3, versículo 5, vamos a tratar de
de ejemplificar esto de que la justicia de Dios no impide que se manifieste la gracia de Dios. Romanos 3, 5, ya vamos a acabar, tranquilos. 3, versículo 5, dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? A ver, estos mismos versículos se los voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Escuchen, fíjense cómo se escucha. Dice, sin embargo, algunos podrían decir, nuestro pecado cumple un buen propósito porque muestra a otros lo justo que es Dios. ¿No es injusto entonces que Dios nos castigue? Este no es más que un punto de vista humano. De ninguna manera, si Dios no fuera completamente justo, ¿cómo tendría autoridad para juzgar al mundo? Sí, fíjense, ¿cómo dice aquí? Dice, algunos pueden pensar, pueden decir, ¿sí?, que sus pecados tienen un buen propósito. ¿Por qué? Porque sus pecados ayudan a que otros vean la justicia de Dios. Y estas personas que piensan así, ven cómo sus pensamientos son torcidos, que todavía tienen el descaro de decir, oye, pues no es injusto Dios por castigarme, porque bueno, mis pecados de alguna manera ayudan para que otros vean la justicia de Dios. Entonces, ¿por qué me castiga Dios? Si al contrario, me debería de dar las gracias porque peco. ¿Sí? Porque a través de mis pecados otros pueden ver su justicia. ¿Sí? Eso es lo que están diciendo. ¿Ven cómo la gente torcida le titubean, vagan en su mente cuando tratan de expresarse de Dios? O sea, estas personas dicen, oye, pues Dios me debería hasta de dar las gracias porque peco. ¿Ah? Entonces, ¿por qué me castiga? Pero dice el versículo 6, de ninguna manera, dice Pablo, si Dios no fuera completamente justo, ¿cómo tendría autoridad para juzgar al mundo? ¿Sí? Miren, por ejemplo, imagínense que una persona, vamos a dar un ejemplo de esto. Imagínense que una persona es conocida porque su carácter es apacible, es tranquilo, o sea, nunca lo ves gritando, peleando, discutiendo, sino podrían decirle cosas o hacerle cosas, pero él siempre mantiene un carácter tranquilo, macedumbre, siempre apacible, todo eso. Bueno, el hecho de que esta persona manifieste ese tipo de carácter tranquilo y apacible no le da derecho a otras personas de golpearlo o de insultarlo para que su carácter brille o sea exaltado, para que otros vean que, mira, el carácter de él, híjole, es bien apacible, es bien tranquilo, aunque le están pegando y lo están insultando, mira qué apacible, qué bonito carácter. O sea, no, ¿sí? Bueno, pues de esa manera Dios nunca le va a estar agradecido al pecador por el hecho de su pecado, que su pecado hace resaltar su justicia. ¿Sí me explicó? O sea, Dios no es injusto, mis hermanos, ni su gracia se anula al aplicar su juicio santo a todo pecador. Al contrario, ¿sí?, si somos realistas y somos honestos, ninguno de nosotros debería ser declarado inocente ante Dios. Ninguno, porque todos somos pecadores, ¿sí? Es nuestros pecados lo que hace resaltar la pureza y la santidad de Dios. Solo Dios, siendo este juez justo, podrá aplicar de forma correcta su justicia y llevará, ¿sí?, a cabo su sentencia sobre todo hombre que es culpable por sus hechos. Y esto lo digo, mis hermanos, porque en verdad Dios sí tiene el derecho de tratar a los seres humanos, a los pecadores sobre todo, conforme a su perfecta voluntad. ¿Sí me explico? O sea, Dios tiene el derecho. Sin embargo, la aplicación de su justicia, mis hermanos, es algo que Dios estableció desde el principio, porque Él es justo desde el principio. ¿Sí? Así como Él es bondadoso y es amor, desde el principio, Dios es justo desde el principio. Y créanme que Dios llevará a cabo su juicio y su justicia sí o sí. ¿Sí? Porque es un atributo de Dios y Él no puede dejar de ser Dios, de quitar un atributo. Sin embargo, Dios en su justicia, y vean aquí, mis hermanos, cómo todos los atributos trabajan de manera perfecta. Dios en su justicia, en su amor, en su misericordia, ya pagó, ya reparó y ya lavó el pecado del hombre. ¿En dónde? En la cruz.
¿sí? Por medio de la muerte de su Hijo Jesucristo. O sea, Dios aplicó su justicia, ¿sí? Pero esta redención solo es efectiva para todo aquel que cree en Jesús como su Señor y Salvador. ¿Sí? Entonces, vean, mis hermanos, de verdad, cómo Dios aplica su justicia, porque su justicia fue aplicada y consumada en su Hijo Jesús. O sea, vemos el amor, vemos la misericordia, vemos la gracia de Dios y vemos la justicia de Dios consumada en un hecho, en la cruz, en la muerte de su Hijo, ¿sí? El cual derramó su sangre, el justo por los injustos. Entonces, mis hermanos, la salvación de los creyentes tuvo un precio muy alto, ¿sí? Se pagó con sangre, ¿sí? Con la sangre de Cristo que derramó en la cruz. Por lo tanto, mis hermanos, de verdad, tratemos, ¿sí? Tratemos de considerar a Dios, de darle su valor, ¿sí? Miren, ya vamos terminando y termino con esto, de verdad. Hebreos 6:10. Hebreos 6:10. Hebreos 6:10. Fíjense. Dice Hebreos 6:10, dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor con que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no es injusto para olvidar, ¿sí?, vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, ¿sí? Mis hermanos, de verdad, cada uno es responsable de las consecuencias de sus acciones. Y debido a los actos que hayamos cometido o la manera de vivir que hayamos llevado en este mundo, nosotros recibiremos bendiciones, ¿sí?, si hemos obedecido los mandamientos de Dios, o al contrario, recibiremos el castigo que merecemos si vivimos en desobediencia a Dios. ¿Sí? Por lo tanto, es muy importante, mis hermanos, que ante todas las cosas guardemos nuestro corazón. Cuidemos nuestro corazón, ¿sí?, para que podamos ser galardonados. Todos nosotros lleguemos a ser galardonados, premiados en el cielo por nuestro Padre Celestial, que tanto nos ama. ¿O no sientes que Dios te ama? O sea, nuestro Padre nos ama tanto y dice su palabra que sus pensamientos de Él hacia nosotros son de bien, no de mal. Entonces, mis hermanos, como dice aquí, vivamos para agradar el corazón del Señor. ¿Sí? Vivamos para que nosotros podamos gozar de esos beneficios que tiene guardados para todos los que caminan rectamente delante de Él. ¿Sí? Y no te olvides, mi hermano, que Dios es un juez justo. Y mira aquí qué bonito, a mí me encanta esto que dice, Dios no es injusto para olvidar todo tu trabajo, toda tu obra. Y no es porque lo hagamos para que Dios nos bendiga, pero vean cómo es la justicia de Dios, tan enorme, tan infinita, tan grande, que a veces no logramos entenderla completamente, que Dios no olvida nada de lo que nosotros hagamos. Por eso vivamos, de verdad, hermanos, de manera recta, íntegra, tanto legal como moralmente delante de Dios. No torzamos nuestros caminos, no nos apartemos de su justicia, porque en verdad, como hemos visto los ejemplos, si Dios nos juzga, ¿sí?, ¿qué recibiremos? Acuérdate, Dios prueba la mente y el corazón del hombre. Dios es el Dios justo y es el juez justo incorruptible. Y Él no hace acepción de personas. ¿Amén? Entonces, mi hermano, yo te invito que de verdad reflexiones, ¿sí?, y veas tu estado espiritual. ¿Cómo están tus caminos? ¿Están torcidos o son rectos delante de Dios? Y si tú encuentras que tus caminos, tus decisiones, la manera de vivir no es la que Dios le agrada, arrepiéntete. Arrepiéntete y vuélvete de tus transgresiones para que, como lo vimos hace ratito, para que nuestros pecados no sean causa de ruina. ¿Sí? Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias
Padre, por este mensaje, esta palabra que tú nos has dado. Señor, en verdad a veces no entendemos tus atributos. A veces nos falta tanto, Señor, para conocerte y entenderte de una mejor manera. Pero te pedimos, Padre, primeramente perdón, Señor, si hemos vacilado en nuestro corazón, si hemos vacilado en nuestros pensamientos acerca de ti. Perdónanos si no hemos darte ese valor, ese lugar, Señor, que tú te mereces. Perdónanos, Señor, si te hemos detestado, tal vez con nuestras acciones, con nuestros pensamientos. Ayúdanos, Señor, a vivir rectamente delante de ti. Tú eres el Dios justo, ¿sí? El Dios, el juez justo, Señor, que juzgará a todos los hombres, a este mundo. Tú lo vas a juzgar. Y queremos, Señor, que el día que nos toque presentarnos delante de ti, podamos ser galardonados por ti, por nuestro Padre amado, por nuestro Padre celestial, que tanto nos ama. Ayúdanos, Señor, a vivir rectamente ante tus ojos, sabiendo, Padre, que tú escudriñas nuestro corazón y nuestra mente. Ayúdanos, Señor, a entender y a comprender más tu justicia y a poderla, Señor, expresar a los demás y hacer que entiendan, Señor, que a través de que tú eres un Dios justo, que no hace excepción de personas, que eres imparcial y que eres incorruptible, Señor, que puedan entender que aún en esa justicia está el amor, está tu amor, ¿sí? Porque tu amor, tu justicia, tu gracia y tu misericordia fueron consumadas en la cruz por medio de tu Hijo Jesucristo. Señor, te damos gracias por tu Hijo amado Jesús, quien entregó su vida y derramó su sangre por cada uno de nosotros. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a entender y comprender esta palabra para que nuestras vidas realmente puedan manifestar, Señor, ese agradecimiento a ti. Te lo pedimos con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos.